Tener diabetes en la era del COVID-19, este nuevo coronavirus que ha paralizado al mundo y ahora está por todas las redes sociales y noticieros. Se nos ha pedido a las personas resguardarnos para evitar contagiarnos. Escuchamos a poblaciones en riesgo y entre ellas estamos las personas con diabetes y esto nos puede angustiar más. Por eso he invitado al doctor Juan Pablo Llano, endocrino pediatra, a que nos ayude a despejar algunas dudas y miedos. Yo soy Carolina Zárate y les doy la bienvenida a esta entrevista. Bueno, doctor, hemos escuchado de esta nueva pandemia que está paralizando el mundo, que llegó, y obviamente las personas con diabetes estamos un poco preocupadas por lo que escuchamos sobre las poblaciones en riesgo. Vamos a empezar primero recordando qué es esto del COVID-19, ¿es algo nuevo o es algo que ya había estado por aquí, por el mundo rondando? ¿Y cuáles son esos síntomas y qué es lo que hace esto en el cuerpo? Listo, pues entonces, como tú bien dices, pues es algo que la gente no estaba muy familiarizada. La infección por el coronavirus de tipo 2 da una enfermedad que se llama COVID-19 y el coronavirus ya existía, ya digamos que habíamos estado expuestos en dos momentos anteriores, de hecho uno en este mismo siglo, en el siglo XXI. Lo que pasa es que el virus al cual nos estamos enfrentando ahorita no es el mismo de la vez pasada. Es decir, que es una infección que es nueva en humanos. Eso hace, digamos, una particularidad. Al nosotros no haber tenido antecedente de haber estado expuestos al no haber estado expuestos anteriormente a este tipo de virus, nadie en la especie puede tener inmunidad para ese virus. Es decir, que nadie puede tener defensas para ese virus porque es un virus al cual nos enfrentamos de nuevo. Nadie tiene inmunidad como pasa para otros virus que habían estado circulando hace un tiempo, y eso es lo que hace que pueda existir este tipo de situaciones a las cuales nos vemos enfrentados actualmente. Entonces, bueno, pero cuando una persona se contagia, ¿qué? Los síntomas. Entonces, hay que primero recalcar que la gran mayoría de las personas que están infectadas por el virus van a estar en un cuadro asintomático o leve. Es decir, que uno lo que escucha en las noticias son los cuadros graves, pero los cuadros graves son la gran minoría. Más o menos, dependiendo de las series, alrededor de un 70%, algunos dicen que 80% de las personas que estén en contacto con el virus y tengan la infección van a estar asintomáticos o simplemente van a tener síntomas que pueden ser fiebre, tos, algo de malestar, síntomas gastrointestinales en un porcentaje menor, pero nada severo que implique una consulta al servicio sanitario. Y esa es la primera cosa que hace que también uno tenga que cuidarse. Es decir, que no es una infección en donde yo digo, si yo estoy sintiéndome muy mal, si yo tengo dificultad respiratoria, yo tengo que tener precauciones específicas. No, yo puedo no tener nada, puedo no tener ningún síntoma y estar infectado y estar transmitiendo la enfermedad. Entonces, esa es una de las peculiaridades por las cuales los entes gubernamentales, y a mí me parece que en ese sentido Colombia ha ido un poco adelante y está muy bien las políticas que se están tomando. Es decir, la única forma de prevenir el contagio y de cuidarnos es entre todos tomar las recomendaciones de estar aislados. Por lo que les digo, en este punto de la infección, uno puede estar asintomático transmitiendo e infectando a mucha gente a su alrededor. Entonces, los leves son la minoría, pero pues están los cuadros donde comienzan a aparecer síntomas ya respiratorios, donde puede haber desde neumonías leves, es decir, inflamación e infección viral de los pulmones, hasta cuadros de dificultad respiratoria y falla como tal del sistema respiratorio, lo cual hace que yo requiera una unidad de cuidado intensivo. Eso entonces va muy pegado con las mismas recomendaciones de qué es lo que yo debo hacer cuando tengo síntomas y qué es lo que debo hacer para saber cuándo tengo que ir a consultar a un servicio de urgencias. Entonces, si yo tengo sintomatología, es decir, que tengo tos, tengo fiebre, tengo dolor de garganta, puedo tener síntomas respiratorios, yo lo que debo hacer es notificar a las líneas de atención de la Secretaría de Salud para decir que yo tengo síntomas que pueden ser sugestivos de la infección. Pero eso no implica que yo tenga que ir al hospital.
Esa era mi duda, porque puede haber también infecciones respiratorias que son una simple gripa, Claro, pero pues total, claro, estamos exacto. ya metidos con el tema del COVID-19 que creemos que es eso, entonces no siempre es uno o lo No otro. siempre, de acuerdo, de acuerdo. Entonces yo ahí lo que tengo que hacer es quedarme en la casa, no tengo que ir a saturar el servicio de urgencias ni los servicios sanitarios, por el contrario lo que quiero es evitar contagiar a más personas y eventualmente yo lo tengo, pero el punto de inflexión y lo que cambia realmente las recomendaciones es si tengo dificultad respiratoria. Si yo tengo dificultad respiratoria, yo debo consultar temprano porque lo ideal es hacer un manejo temprano para evitar complicaciones. Bueno, Entonces pero ahí doctor, creo que te abarcaba un ya, poquito, sí, cuéntame. sí, el tema de los efectos, pero entonces digamos ahorita ya las estadísticas empiezan a aparecer muy rápido y lastimosamente algunas fatalidades y entre esas se encuentra una población en riesgo que son personas de ya de la tercera edad, pero también personas que tienen patologías, en nuestro caso como la diabetes. Yo sé que es apresurado de pronto salir con una conclusión, pero ¿no podría ser más una coincidencia lo de las patologías y esté más afectando que sean de la tercera edad? No, no es tanto una coincidencia, sino sí se ve que exponencialmente cuando uno mira el grupo de peores desenlaces, es decir, que el grupo que tiende a hacer complicaciones más frecuentes, tiende a tener una relación con respecto a la edad. Es decir, que se ven que son pacientes a partir de los 60 años, es exponencial la tasa de complicaciones y sobre todo si se asocia con entidades que usualmente son inflamatorias crónicas. Es decir, que mi cuerpo tiene cierto grado de inflamación como enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, o sea, lo que se llama EPOC, hipertensión arterial, cáncer. Entonces, si yo tengo alguna de esas situaciones, usualmente lo que está relacionado es que tenga una tasa más alta de riesgo. Sí, pero no quiere decir, ojo que eso no quiere decir que si lo tengo y me da, entonces necesariamente me va a ir mal. No, simplemente la probabilidad de que me dé mal es un poco más alta, pero no implica tampoco entrar en pánico y que si yo tengo diabetes y me da COVID, entonces necesariamente tengo que llegar a cuidado intensivo. No, es simplemente un dato estadístico para también nosotros saber qué es la población más vulnerable y saber a quién tenemos que cuidar más. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen diabetes pero menor edad? Porque esa es una pregunta que tú me hacías. Bueno, sabemos que diabetes es uno de los factores de riesgo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un niño con diabetes? Lo que pasa es que hasta el momento, por el número de pacientes y por los datos epidemiológicos que tenemos, la respuesta es no lo sabemos. Parece que se portan igual a la población general, es decir, que no habría un factor para pensar que un niño con diabetes tipo 1 o un adolescente con diabetes tipo 2 tenga un desenlace similar a un adulto con diabetes tipo 2 por una razón principal. Lo que se ha visto relacionado con la adultez, y si ustedes algunos se preguntan por qué más les da más a los mayores de edad, porque ahorita sí les hago una salvedad con respecto a la edad, es que el sitio en donde se activa el virus y el sitio en donde se hace la unión en la parte pulmonar es un receptor de una enzima de hormonas. Y esa enzima no está presente en la niñez de forma importante. Y eso hace que los niños de cierta forma estén protegidos. Pero de cierta forma protegidos no quiere decir que no le den. Es la primera cosa importante. De razón por la cual ustedes oyen en noticias, oyen en las recomendaciones es los niños no deben estar expuestos a poblaciones vulnerables. Es decir, si yo no convivo con un adulto mayor de 60 años y tengo hijos, ese hijo mío no debe estar expuesto con mis papás porque es probable que se lo transmita y le dé el factor de riesgo. Entonces, el hecho que a los niños no les dé la infección severa de forma tan frecuente no quiere decir que no lo puedan transmitir de la misma forma. ¿Sí? Ese es un mensaje súper importante para todos. La segunda cosa es que también se ha visto que dependiendo del país, el pico de edad es distinto. En China, que es la primera experiencia que tuvimos, porque fueron los que, en donde empezó la pandemia y donde se tienen los datos epidemiológicos más fuertes, fueron los mayores los que más estuvieron infectados. Pero fíjense que en Europa y en Estados Unidos el porcentaje de infecciones es distinto. A los adultos mayores sí tienen peores escenarios, pero también el pico de mayores infectados es de adultos jóvenes. Entre 30 y 40 años hay un pico grande. Entonces, no quiere decir que nosotros no nos tengamos que cuidar, porque dependiendo de cada país puede haber comportamientos diferentes de la infección.
Doctor, pero entonces digamos en el caso de los niños, algunas mamás y padres de familia comentaban su preocupación acerca de si enviarlos al colegio o no cuando estaba comenzando toda esta crisis y las prevenciones. En un punto en que ya empiecen a abrirse los centros educativos, ¿es seguro que un niño con diabetes tipo 1 vaya a clases o tiene que mantener aislado o tiene que tener otro tipo de prevención? Lo que pasa con la diabetes, y yo creo que ahí tocas un punto súper importante, es que el hecho de que yo sea diabético en una edad menor a la edad de riesgo, me aumentará el riesgo en la medida en que esté mal controlado. Es decir, que el factor en sí es una inflamación crónica, y una persona con diabetes que esté bien controlado no tendrá procesos inflamatorios activos que lo pongan más en riesgo. Entonces, si yo tengo una diabetes mal controlada, si yo estoy expuesto a niveles elevados de glicemia, de cierta forma tendré un riesgo más alto de tener complicaciones, entonces yo debería tener precauciones adicionales, pero si yo tengo un paciente bien controlado, si mis controles metabólicos, y no solamente hablando de hemoglobinas glicosiladas, sino en general si mis tendencias de glicemia son buenas, yo tendría un riesgo muy similar a la población general y podría cumplir las recomendaciones. Ahora, lo que yo te mencionaba, yo creo que las políticas de salud pública van muy alineadas con los riesgos para la población. Es decir, el hecho de que ellos suspendan clases no es por nada diferente a que consideran que es una población vulnerable en donde hay fácil contagio y sobre todo fácil transmisión a las personas que pueden estar más expuestas. Entonces ya en su momento también es la decisión de las personas que toman ese tipo de iniciativas cuando se abrirán nuevamente centros educativos para el público. Bueno, doctor, pero ahí lo que toma es un punto, y es que sí, se nos recomienda que tenemos que mantener la glicemia controlada, mantener en rango, pero entonces sabemos que en tiempo de estrés, incluso cuando nos enfermamos, es casi que difícil controlar las glicemias, o sea, incluso podemos superar los rangos. Entonces, ¿en qué cambia esto que yo tenga un buen control y de pronto en estos momentos no lo tenga mucho, o que una persona pues venga descontrolada y de un momento a otro pues pueda tener un control sobre la condición? O sea, todos estos factores cómo influyen, porque sabemos que manejar la diabetes pues no lo podemos hacer en forma perfecta. Sí, de acuerdo. Ahí hay un concepto importante que es qué tanto grado de exposición he tenido en el último tiempo. Es normal que por el estrés, por los cambios en las rutinas, yo tenga de cierta forma una tendencia a que las glicemias cambien, y eso es lo esperable. Sin embargo, la inflamación no se genera por un día o dos de mal control metabólico. Es lo que ha pasado durante ese último tiempo y lo que está haciendo mi cuerpo para compensar ese control. Entonces, de ahí es que es importante esos conceptos que muchos de ustedes han oído frecuentemente, de los promedios glicémicos, llámese hemoglobina glicosilada, llámese tiempos en rango, si se están usando dispositivos, porque finalmente lo que me muestra es el grande de lo que ha pasado durante un periodo de tiempo, y eso tendrá una correlación con la inflamación que tendrá mi cuerpo como tal. Entonces, un día o dos o tres finalmente no me expondrán a un riesgo mayor, pero si ya la tendencia se mantiene, claramente yo debo hacer algo al respecto, porque eso sí puede llevarme a complicaciones. Ahorita Listo, justamente veía en uno de los comentarios, sí, que alguien preguntaba con respecto a los síntomas iniciales si, por ejemplo, la elevación de azúcar podría ser uno de los síntomas de iniciar una enfermedad por COVID. Y la respuesta es sí, pero asimismo de cualquier otro tipo de proceso infeccioso. Acuérdense que uno de los marcadores más tempranos de infección y inflamación es la hiperglicemia. Entonces, que yo la tenga alta no implica que sea COVID. Eso no me diferencia entre COVID, influenza, gripa común o estrés. Simplemente lo que cambia es que mi cuerpo está haciendo alguna respuesta a eso. Que sí es importante. Que recuerden todos la forma en que uno debe manejar una hiperglicemia no explicada. Es decir, yo tengo el azúcar alto sin que algo haya cambiado. Es decir, que yo hice todo como venía haciendo mis rutinas y tengo el azúcar alto, y es donde debo preguntarme cuál es la razón para que eso esté pasando. Si tengo un dispositivo, si el dispositivo está funcionando bien, si estoy estresado, si estoy empezando un cuadro infeccioso, si de pronto disminuir la actividad física, y ahí es que uno va a encontrar las respuestas más frecuentes. Pero antes de esto, uno podría darse cuenta por el nivel de glicemia, antes de tener los síntomas como fiebre, tos o esos síntomas que son marcados, uno podría darse por el nivel de glicemia cuenta. Sí. Sacando todos los otros factores de estrés y demás.
Sí, lo que uno ve frecuentemente es que incluso un día antes de empezar los síntomas clásicos, fiebre, malestar, la hiperglicemia puede ir antes porque ella va muy acompañada de la respuesta inflamatoria. Entonces, una vez mi cuerpo comienza a prepararse para combatir un proceso infeccioso, la glicemia va a tener una elevación como tal. Ah, doctor, ¿y qué pasa con las enfermedades autoinmunes entre las que está la diabetes tipo 1 y otras patologías? ¿Habría una diferencia entre cómo impacta este virus en una persona con diabetes tipo 1 o una persona con diabetes tipo 2? Con respecto a la glicemia, perdóname, es que se cortó justo en la pregunta. Con las enfermedades autoinmunes, donde está la diabetes tipo 1 Sí. y otras enfermedades, ¿hay una diferencia entre la tipo 1 y la tipo 2 cuando impacta este tipo de coronavirus? Lo que cambia es que en el inicio, o sea, en la forma en que se presenta la enfermedad, tú tienes grupos poblacionales muy diferentes. ¿A qué me refiero con eso? Que normalmente la diabetes tipo 2, si bien es cierto, puede empezar desde edades tempranas, puede empezar desde niños. El pico mayor de incidencia es el adulto mayor. Y usualmente tiene respuestas de adaptación y de procesos antiinflamatorios que son diferentes. Entonces, en este tipo de situaciones lo pondría más en riesgo. Sin embargo, también creo que hay un tema que tú lo mencionabas, que es el número de pacientes con el cuales uno cuenta datos para poder sacar una conclusión al respecto. ¿A qué me refiero? Que si ellos nos dicen la población china que tuvo más riesgo fue diabetes tipo 2, no quiere decir que la diabetes tipo 1 no se pueda comportar igual, sino que de pronto en el grupo en el que fue evaluado, el porcentaje de diabetes tipo 1 fue muchísimo menor. Entonces ahí no podríamos diferenciar como tal y ellos lo están haciendo como factores de riesgos metabólicos, aglomerando muchos factores en uno mismo. Alguien hacía una pregunta que es muy importante y tiene que ver también los años de evolución de la diabetes. Claro, tiene que ver los años de evolución de la diabetes porque en ese mismo orden de ideas también tendré respuestas de adaptación que son diferentes. Entonces, tendrá que ver el tiempo y tendrá que ver el control metabólico que he tenido. Yo puedo tener muchísimos años de diabetes, pero si mi control ha sido bastante adecuado, finalmente tendré un comportamiento muy parecido que la población general. Bueno, y esta pregunta va a ser de mito o realidad, y es que hablan que las personas con diabetes tenemos un sistema inmune debilitado, entonces ya empezamos a escuchar recomendaciones, productos para subir el sistema inmune, entonces, ¿qué hay de cierto en esto? Hay una parte cierta, una parte no cierta. Lo que debilita el sistema inmune son los procesos inflamatorios, como les he mencionado. Y los procesos inflamatorios crónicos pueden usualmente van acompañados de una alimentación inadecuada, que sea alta en carbohidratos simples, que sea rica en grasas trans, que se acompañen de sedentarismo. Y usualmente eso en la población con diabetes se acompaña ¿de qué? De mal control metabólico. ¿Sí? O sea, dos cosas van alineadas. Entonces, si yo tengo una alimentación que es balanceada, si yo hago actividad física, si yo tengo un peso que sea normal, mi control metabólico usualmente será el adecuado si yo tengo una educación en diabetes correcta y eso no tendría por qué afectar el sistema inmune. Si por el contrario yo tengo una inflamación persistente, si yo además estoy llevando a mi cuerpo a tener fluctuaciones grandes de diabetes por mi tipo de alimentación, usualmente la respuesta a infecciones será diferente. Entonces, sí tiene una parte cierta, pero la parte cierta es relacionada con el mal control. Una persona con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 bien controlada tiene un sistema inmune que responde de la misma forma que una persona que no tenga diabetes. Doctor, y aquí también preguntan, pues muchas personas también con diabetes tipo 1 tenemos hipotiroidismo, ¿esto también influye de alguna manera? Igual, el hipotiroidismo no aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas siempre y cuando esté bien controlado. La tiroides es una hormona que realmente actúa a mucho nivel. Actúa tanto en energía como en, por ejemplo, peso. Todo el mundo sabe que la tiroides hace que uno gane más fácil o menos fácil peso, estado de ánimo, muchos otros factores. Pero una vez más, si uno tiene una tiroides bien controlada, porque no hay razón alguna para que yo tenga un riesgo mayor.
Bueno, doctor, al principio decía que a todos les puede pasar, pero entonces al principio de esto muchos jóvenes se descuidaban o incluso hay gente que dice, no, no me importa, yo si me contagio pues me voy a recuperar. Hay alguien, digamos, en un escenario, en un cuarto, estábamos una persona con diabetes, una persona de la tercera edad, otra persona normal. ¿Los tres tenemos el mismo riesgo de contagiarnos o hay alguien inmune a esto? No, no hay nadie inmune. Si tú me dices, yo se los mencionaba al principio, el problema es que nadie en ningún sistema inmune actualmente, salvo los que ya estuvieron expuestos en la China o en otros países, habían estado expuestos a eso. Entonces, para nuestro sistema infeccioso es algo a lo cual no estamos acostumbrados. ¿Cuál es el problema con las personas que dicen, a mí no me importa porque yo soy una población de bajo riesgo y mejor salgo de eso de una vez? El principal problema es que están pensando en ellos mismos, no están pensando de forma altruista, que es lo que tenemos que hacer el llamado para la comunidad. Es decir, puede que a ellos les vaya bien o puede que les vaya mal. Yo tristemente me enteré hoy de la noticia que ya comenzó a haber bajas del personal de salud, muertos de personas jóvenes en Estados Unidos, en Europa llevan mucho tiempo personas que en general tienen buenos hábitos, que son una población que uno no consideraría vulnerable, pero finalmente todos estamos expuestos a eso. Entonces, primero, no quiere decir que si yo soy joven no me va a pasar nada. Ese es una correlación inadecuada. Pero segundo, el problema es que si yo me contagio, ¿a cuántos contagiaré? Ese es un término que ustedes han oído ahorita de pronto en redes, por WhatsApp, que se llama el R0, que es una persona que está infectada, ¿a cuántas potencialmente infectará? Inicialmente se pensó que el R0 del coronavirus era bajo, o sea, que no era tan alto, y por eso mucho circuló en redes de decir, pero es mucho peor la influenza, tiene más mortalidad, lo cual es falso. Digamos que era muy de lo que estaba pasando inicialmente con el virus, pero ahora sabemos que tiene un R0 que es alto, lo cual hace que en general una persona que está infectada infectará en promedio a entre 2 a 4 personas, más hacia 4 que hacia 2, y eso es una cantidad de personas impresionante. Asimismo, hará que lo que se ha llamado mucho y que alguien está comentando ahí, que es por qué toman medidas de prevención para que el sistema de salud esté en capacidad de responder. Si todos nos enfermáramos al mismo tiempo, no hay sistema de salud que logre a todo el mundo darle una atención adecuada, y eso obviamente aumentará muchísimo el número de muertos y de complicaciones por la enfermedad. Bueno, igual ya escuchamos también personas que se han recuperado, que han logrado salir del contagio, pero entonces, ¿el cuerpo crea inmunidad o es posible que estas personas vuelvan a contagiarse si están en un entorno donde lo haya? Todavía no es muy claro qué ha pasado, que normalmente ante una infección viral el cuerpo crea defensas y quedamos con una memoria y volverme a dar. Este tipo específico de virus puede mutar rápidamente y cambiar su composición. ¿Y eso qué hace? Que existan casos y existan reportes de reinfección de coronavirus durante una misma temporada estacional. Es decir, que hay personas que ya lo tuvieron y han tenido nuevamente reportes de síntomas o secreción mucho más tardía de virus, lo cual es preocupante porque quiere decir que el virus va cambiando rápidamente su forma de infectar y podría eventualmente darme 2 veces el mismo virus. ¿Pero da igual o de pronto se debilita un poco? No, no es claro. Yo creo que en este punto uno pensaría que la mayoría debería tener una inmunidad adecuada. Todavía no es muy claro, como te digo, por el punto en el que estamos, es muy pronto y todo ha sido que sobre las conclusiones de eso es difícil, pero sobre todo creo que es que ese mensaje va muy dirigido también a tanto que se piensa sobre las vacunas, y todo el mundo dice ahorita que si desarrollan una vacuna y se nos acabó el problema para todos, y resulta que no. O sea, finalmente de verdad que tenemos que hacer las cosas como lo dicen las entidades de control. O sea, si no nos cuidamos entre todos, incluso con o sin vacunas, puede que el escenario sea dramático para todos. ¿Y qué pasa ahorita que llega la vacuna de la influenza? ¿No la tenemos que aplicar? ¿Esto nos ayudaría de alguna manera o simplemente no la aplicamos ya en las prevenciones que ya teníamos? La vacuna de la influenza se recomienda igual aplicar simplemente porque te evita para infección de influenza en poblaciones de alto riesgo. Hay una vez más diabetes, por ejemplo, es una población de alto riesgo con una recomendación de vacunación, hacer infección, sobre todo pensando en una cosa.
uno se debe cuidar en este punto del coronavirus, pero de otros factores de riesgo que me puedan llevar a consultar al hospital. Y eso es muy importante. A veces hay gente que me dice, mire, lo que pasa es que yo vivo en un conjunto cerrado y yo quiero sacar a mi hijo a montar patineta, pero no pasa nada porque no hay nadie en el parque. Yo le digo, sí, perfecto, y si se cae y se parte un brazo, ¿a dónde le va a tocar ir finalmente? Entonces, no solo lo tenemos que pensar en lo respiratorio por coronavirus, sino también en cómo nos cuidamos todos para que el sistema de salud pueda enfocar hoy en día sus esfuerzos en lo que tiene que enfocarse. Eso es un punto importante, Doc, porque además de los cuidados que siempre tenemos que tener las personas con diabetes antes y después de esto, ¿cómo hacemos? Porque hay algunas personas que tienen que acudir a los centros de urgencia, sea por una hipoglicemia o por una cetoacidosis diabética. Entonces, ¿cómo mejorar ese control en estas personas que entiendan que tenemos que pues, cuidar estos recursos pues, para estas personas con el contagio? Pues yo creo, Carolina, que ahí tocas un punto súper importante. Pues digamos que mi pensamiento es que uno en la vida tiene que de lo malo sacarle algo bueno, y finalmente, qué mejor oportunidad para uno conocer un poco cómo está su control metabólico que una situación de estas. Es decir, tenemos todos los factores controlados, sabemos lo que vamos a comer, podemos estar con los mismos cuidados siempre. Entonces, no habría razón para que uno realmente en este punto lo lleve hacia lo malo más que hacia lo bueno. Es una muy buena oportunidad para uno comenzar a analizar cómo se está portando sus azúcares, cómo puedo hacer para optimizar mi control metabólico, y sin duda lo que tú tocabas. O sea, yo creo que en este punto exponerse a un riesgo de una cetoacidosis o de una hipoglicemia sería dramático. Entonces, ¿cómo hago yo para evitar llegar a una cetoacidosis? Pues ser organizado con mi insulinoterapia, si estoy utilizando insulina, mantener buenos hábitos, mantener rutinas de actividad física, y eso es uno de los llamados que está haciendo la Organización Mundial de la Salud. Estamos todos en casa, sí, pero eso no implica que no pueda hacer actividad. Programas de actividad están haciendo muchísimos por todas las redes, hay gente que está haciendo voluntariados de actividad física para todo tipo de grados de inactividad o de actividad. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo y ver también el beneficio por ese lado? A veces uno dice, yo nunca tengo tiempo para hacer deporte. Bueno, aproveche y de una vez se van a dar cuenta cuál es el impacto que tendrá en azúcares, para ver si de una vez comenzamos a tener esa alternativa. Entonces, sí, eso. Y con respecto a hipoglicemias, que sin duda tampoco uno se puede ir para el otro lado. O sea, si yo voy a comenzar a optimizar mucho más mi insulinización o mi manejo metabólico, pues ir poco a poco. O sea, no pretendan, y ese es un llamado para todos. Si yo he venido en los últimos meses altos, no quiere decir que porque yo ahora tengo más riesgo, entonces yo debo llevar a unas glicemias perfectas ya. No, todo es un proceso. Es un proceso sobre todo de lado y lado de entender qué es lo que tengo que hacer para estar mejor. Pero si llevo 4 meses con el azúcar alto, no puedo pretender en 3 o 4 días tenerlo perfecto. Entonces ir despacio, y eso finalmente también me ayudará. Bueno, Doc, en nuestras manos están muchas de las responsabilidades, pero entonces yo me pregunto, en estos momentos, ¿el equipo médico, los profesionales de la salud, están preparados para atender a una persona con diabetes y con COVID-19? Yo creo que los sistemas de salud están trabajando haciendo todo el mecanismo de contención de la forma en que se puede. Todos nos estamos preparando y conociendo algo que hace 4 meses era desconocido para todos. Entonces la respuesta es sí. Yo creo que todo el personal de salud, y ahí no solamente es hablar de médicos, sino todos los que participan en este proceso, porque si bien es cierto, nosotros somos una parte, yo creo que no hay que olvidar para nada, desde el mismo vigilante que se va a abrir la puerta del hospital y está ahí en la entrada poniéndole el pecho a las cosas, hasta los camilleros, los trabajadores sociales, las enfermeras, y toda la parte que nosotros necesitamos para operar. Y yo creo que en este tipo de cosas es donde uno realmente ve cuál es la vocación de las personas. Yo no conozco hasta el momento a alguien que haya dicho, no, yo no quiero, no, yo no puedo, yo al revés. Creo que ahí es donde una vez más sale lo que nosotros hicimos y quisimos hacer como vocación. Pero entonces, ustedes lo han visto mucho. La otra parte es, tenemos que ayudarnos entre lado y lado. No se les olvide que es muy importante quedarse en la casa. ¿Por qué? Porque vamos a evitar saturar los sistemas de salud. Es muy importante intentar, por ejemplo, contactar de cierta forma. Yo creo que todos estamos muy abiertos para solucionar dudas en redes, por correos. Ahorita preguntaban qué hacemos con las insulinas, si no.
hasta el mismo sistema de salud, y yo, por ejemplo, con las entidades con las que trabajo, todos están conscientes del tema y están intentando facilitar el acceso y los manejos para los pacientes. Lo que pasa es que no se desesperen en que todo el mundo quiere que sea ya. Acuérdense que esto es una migración que a todos los tomó por sorpresa, pero yo hasta el momento que conozca todas las entidades, por ejemplo, están intentando migrar hacia consulta virtual, hacia cómo le facilitan a los pacientes que las cosas lleguen a domicilio, que se pueden autorizar sin sellos, sin tanta tramitología, para que finalmente entre todos pueda fluir mucho más fácil la situación. Como dijo, entre lo malo y lo bueno, entonces un mensaje alentador que nos pueda dar a las personas con diabetes, que escuchamos tanto por fuera, pero entonces díganos algo que nos pueda subir el ánimo. No, yo creo que lo que te contaba, hay que ver los dos lados de la moneda. Claramente es una situación desafiante para todos, es una situación que obviamente implica estrés de cierta forma y con las cuales tenemos que no confiarnos, pero de lo malo salen cosas muy buenas y muy positivas, como entre todos los gremios nos hemos unido para apoyarnos entre todos, como esto probablemente le da un giro a muchas cosas, un giro a la salud, un giro al trabajo en casa, un giro al apoyo entre nosotros y ser conscientes también de muchas cosas que antes no éramos conscientes, cómo el mundo puede, entre comillas, parar durante 3 o 4 semanas y finalmente uno comienza a valorar lo que es realmente importante. Entonces, yo no creo que tengamos que caer en estrés, pánico y desesperación, sino por el contrario, el mensaje es de verle las cosas buenas, de conocernos otra vez a nosotros mismos, de tomarnos el tiempo para ver qué es lo que podemos hacer mejor con respecto tanto a nuestra salud como en general para el bienestar. Y para mí, por ejemplo, ha sido una situación que ha cambiado significativamente mi vida para bien, sin dudas, porque en el ritmo de trabajo que uno tiene y en el tiempo que puede sacar, finalmente uno se da cuenta que puede impactar de formas diferentes a mucha gente, ayudar a mucha gente por otros métodos y, por ejemplo, también tomarse un poquito de tiempo para uno mismo. Entonces, no creo que para nada de este tipo de cosas haya que pensar que es el desastre y las cosas malas, sino más bien es como un llamado de atención para todos, para el mundo entero, de la cual seguramente saldrán cosas muy positivas. Sí, yo creo también, doctor, de acuerdo, creo que de esto tenemos que aprender de esta experiencia. Yo creo que nos va a hacer mejores personas y también mejores como sociedad. Sabemos, nos podemos dar cuenta con esto que somos frágiles, pero como sociedad somos muy fuertes, así que seguro que vamos a salir de esto. Aquí alguien consulta sobre los probióticos, ya estábamos hablando del sistema inmune, ¿en qué pueden ayudar los probióticos en este momento? Yo creo que con respecto a probióticos, alguien nombraba factores de transferencia, o sea, en general de las cosas que se mencionan como estimulantes del sistema inmune hay muy poca evidencia si todo funciona bien. ¿A qué me refiero? ¿Cómo hago yo para que esa parte tan importante de mis defensas, que es mi flora intestinal, o sea, la microbiota que ustedes oyen nombrar frecuente, esté trabajando bien y esté de buena calidad? Pues con una alimentación que sea adecuada. O sea, todo empieza por la forma en que yo alimento a mi cuerpo y por los hábitos que tengo. Si yo llevo un buen tiempo de inflamación, llevo un buen tiempo de control inadecuado, probablemente tenga déficit en alguno de los otros factores y me sirva, tanto un probiótico como, por ejemplo, vitamina C, complejo B. Entonces, todo eso tiene un rol en déficit o en alteración. Tengo niveles anormales de vitamina B12, yo debo llevarme a niveles normales de vitamina B12. Pero el tema de discusión grande en este último tiempo es, ¿y si lo tengo normal me sirve? No, probablemente no. O sea, de eso hay que cuidarse muchísimo porque en estas épocas también hay mucha gente que aprovecha para decir es que yo tengo la fórmula mágica para que no les dé nada y la realidad es que si yo tengo unos buenos hábitos, si yo tengo unos niveles normales de ese tipo de vitaminas, finalmente mi sistema inmune no se mejorará con eso. Se mejorará es manteniendo una alimentación normal y sobre todo actividad física y manejo de estrés. Alguien lo mencionaba ahí. ¿Qué enferma más a una persona que el estrés crónico? Yo creo que pocas cosas. Entonces, finalmente también tener tranquilidad y paz mental y saber manejar estas situaciones difíciles, finalmente también está trabajando de otras formas el sistema de defensas. Doc, alguna pregunta también que hicieron importante es si los medicamentos que se están usando para tratar el COVID-19 tienen un efecto en nuestra glucosa.
como otros medicamentos lo hacen, como la Levan. Yo creo que en eso el llamado de atención es, fíjense lo que pasó con medicamentos y sobre todo con tanto que circuló hidroxicloroquina con acitromicina como manejo para COVID y cómo ha generado también muertes por culpa de uso indiscriminado de medicamentos. Acuérdense que los medicamentos finalmente tienen indicaciones precisas y las indicaciones no son de las personas del común. Las indicaciones las determina el cuerpo médico. Y las determina el cuerpo médico porque es que en eso simplemente yo tengo que evaluar todo el panorama completo de este paciente para saber hacia dónde es que tengo que tomar una medida. Entonces, yo creo que los medicamentos deben dejárselos a las personas que sean expertas en medicamentos y no comenzar a automedicarme porque probablemente tenga mucho más riesgos que beneficios. Y hablemos de cosas puntuales. Uso indiscriminado de acitromicina, ¿qué nos generará? Probablemente resistencia antibiótica, problemas, hay personas que tienen alteraciones renales, alteraciones hepáticas, entonces lo debo usar de forma indiscriminada para evitar el contagio, no. Y yo creo que la Asociación Colombiana de Infectología ha sido muy clara en decir, no hay recomendación que incluso para poblaciones vulnerables se use tratamiento profiláctico. No, eso no se debe hacer. O sea, y sobre todo porque además pasa lo mismo que con el papel higiénico, voy a agotar el recurso para personas que eventualmente podrían haberlo necesitado. Entonces, acuérdense que no es solamente porque no sirva, sino también porque hay otros que sí lo pueden servir en ese momento, sí lo pueden necesitar en ese momento y yo les voy a quitar el recurso a ellos que sí probablemente se hubieran beneficiado. Bueno, Doc, a mí se me olvidó una pregunta y es, ya que estoy viendo mi glucómetro acá, nosotros pues para medirnos tenemos que hacer el contacto con las manos. ¿Qué pasa si yo tengo las manos sucias, si salí, no me lavé y me voy a medir la glucosa y si de pronto tengo el virus en mis manos? Probablemente aumente el contagio porque acuérdate que el contagio se hace no solamente por secreciones, sino también se calcula que el contacto en sangre también podría darme más riesgo de exposición. Entonces ahí sí que con mayor razón debo tener un lavado antes. De manos. Sí. Ah, muy interesante, Doc. Sí, eso no, creo que no lo habíamos tenido en cuenta. Bueno, Sí. Yo creo que ya hemos resuelto las dudas que teníamos, Doc. Yo creo que obviamente son muchas y siempre van a salir más a medida que avance esto y se vaya conociendo más datos. Me parece muy importante el mensaje que nos da y es tranquilidad, porque es que no es solo nuestra salud física, sino mental, que estemos tranquilos porque esto también pues, nos ayuda a pensar más claramente sobre cómo tenemos que actuar y bueno, que sabemos que tenemos una red de apoyo en internet con los médicos y que pues todo el sistema en realidad está haciendo lo que puede ante esto que llegó de sorpresa y pues que nadie estaba preparado y ni siquiera sabemos cómo actuar ante esto. Doctor Llano, sí. mil gracias. Nosotros sabemos que Carolina, siempre contamos con usted, lo queremos mucho y bueno, en cualquier momento lo volvemos a contactar a ver si necesitamos saber que nos saque de otras dudas. Que tenga buen día. Sí. Chao, gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao.